Como les había comentado a ustedes, desde que habíamos comenzado o retomado prácticamente, habíamos comentado a todos ustedes que teníamos novedades, y entre esas novedades, estas presentaciones organizamos para que podamos tener un mayor contacto con nuestros suscriptores. Estamos viendo que estamos creciendo poco a poco. El canal Boepumbucumi está creciendo poco a poquito, entonces queremos también tener ese contacto con los que están aprendiendo con nosotros el idioma a través del canal, por medio del canal Boepumbucumi, donde enseñamos el idioma guaraní. Bueno, este en vivo que estamos haciendo es para responder a algunas preguntas que algunos nos han hecho ya a través de los comentarios entre los videos. Y no sé qué me están diciendo acá. Ok, excelente. Muy bien, les estaba diciendo que en este en vivo quería responder algunas preguntas que algunos nos habían hecho a través de los comentarios en los videos que hemos postado en el canal. Y entre estos comentarios, algunos nos habían preguntado ¿qué significa Boep? ¿Qué significa Boep? Bueno, pues queremos responderles a ustedes en este video, en este en vivo que les estamos presentando. La palabra Boep se puede traducir al español como enseñar, se puede traducir como doctrinar, también aleccionar. En portugués se dice lecionar también. Instruir, educar también puede ser, disciplinar. Entonces, enseñar sería la traducción correcta en este caso, ¿no? Dándole sentido, ya que lo que hacemos es enseñar nuestra lengua guaraní, el idioma guaraní. Por eso es que le pusimos este nombre, Boep. Ahora la segunda parte del nombre del canal, Mbukumi. ¿Por qué es Mbukumi? Bueno, Mbukumi, la palabra Mbuk significa corto. Entonces, cuando le agregamos este sufijo mi, es como que llamándole de una forma cariñosa y diminutivo también se puede decir. Traduciendo al español sería cortito. Mbukumi, cortito. Entonces, miren qué interesante. La frase Boep, Mbukumi, significa lecciones cortas, podríamos decir. Lección corta del idioma guaraní. ¿Por qué surgió la idea o cómo surgió la idea de poner este nombre para el canal? Bueno, de hecho la idea era enseñar por medio de videos cortitos, e incluso ni nos imaginábamos tampoco, ni siquiera imaginábamos hacer videos para enseñar. De hecho, pensábamos solo crear una página en Facebook e Instagram donde pondríamos las frases más utilizadas en guaraní,
las palabras más comunes de guaraní y traducirlas al español, ya que tenemos muchos amigos que están aprendiendo el idioma guaraní y quieren aprender más, quieren saber más. Y de alguna forma nosotros queríamos aportar, ayudarles a estos amigos. Entonces surgió ahí la idea, ¿no? ¿Y cómo lo pusimos en práctica? ¿Por qué lo pusimos en práctica, ¿no? Desde que comenzó la cuarentena, infelizmente, ¿no? Por causa de esta enfermedad. Antes teníamos nuestro propio trabajo, ¿no? Tanto yo junto con mi esposa trabajábamos, entonces no teníamos mucho tiempo para dedicarnos de lleno a enseñar y así de esa forma aportar con la enseñanza, con lo que sabemos, con lo que conocemos del idioma y enseñar a los amigos. Y ahí entonces surgió la idea también de crear un canal para poder enseñar a más personas, ¿no? Ya que a través de un canal en YouTube puede llegar para muchas más personas, ¿no? Entonces de ahí surgió para que la idea de crear el canal, ponerle el nombre Boepumbukumi para enseñarles a ustedes nuestra lengua, nuestro idioma guaraní. De hecho, acabé de decir que nosotros hemos comenzado con nuestras páginas en Facebook, ¿no? Con nuestras páginas de Facebook e Instagram. Ustedes van a ver ahí que tenemos nuestra página en Facebook, Boepumbukumi. Si es que todavía no están siguiéndonos allá, pueden seguirnos. Y también tenemos nuestra página en Instagram, donde todos los días estamos postando frases interesantes, ¿no? Frases muy usadas, comunes de día a día, frases que una persona, frases populares podríamos decir también, y frases de amor podríamos decir también. Algunos quieren saber cómo se dice, por ejemplo, una frase para conquistar a una mujer, un hombre. Para conquistarle a la mujer, quiere saber cómo se dice una cierta frase en guaraní. Pues en estas páginas, en Facebook e Instagram, estamos postando todos los días las frases y además de eso las curiosidades del idioma guaraní, Así es que si es que no están siguiéndonos todavía por allá, por favor háganlo. Y si es que todavía no estás también suscrito en el canal Boepumbukumi en YouTube, por favor háganlo y denle me gusta también al video, ya que eso va a ayudar para que llegue a más personas. YouTube es así, ¿no? Cuanto más me gusta al video, cuanto más gente se suscribe al canal, sugiere a más personas. Y en una de esas puedes sugerir a más personas que de hecho están queriendo aprender el idioma y no saben cómo, no encuentran, no se tiene, no se encuentra con facilidad una página o videos donde se enseña guaraní. Entonces, en una de ellas puede ser que estén ustedes ayudando a estos
amigos que están aprendiendo el idioma, ¿no? Muy bien, Joaquín Alves Pereira está ahí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Y a ver quién más está con nosotros. Otra cosa que les quería decir también. Por favor, díganos desde dónde nos están viendo. Y pongan también, por favor, sugerencias. En todos los videos que postamos, las sugerencias son súper bienvenidas. Pues a través de eso vamos, de hecho, poder ayudarles de lleno, ¿no? Y por eso es que es bueno que ustedes pongan sus sugerencias a través de sus comentarios. No se olviden también que nosotros estamos teniendo nuestras clases particulares. Si ustedes están interesados en las clases particulares también, por favor, pueden ver en la descripción. Ustedes van a encontrar nuestro contacto y así por el estilo. ¿Okay? Y ahí podrán entrar en contacto con nosotros para que puedan tener sus clases particulares junto con nosotros. Ok, Campinas, desde Campinas nos están viendo Juan Pablo. Muchas gracias, Juan Pablo. Excelente. Y Joaquín nos está viendo. ¿Desde dónde será? Bueno, ahorita somos poquito todavía que nos están viendo en vivo ahora, pero puede ser que se va a quedar después en el canal, entonces después ustedes pueden volver a verlo. Y tenemos también algo interesante que contarles, ¿no? Además de que ya les habíamos dicho, ¿no?, que entre las novedades tenemos nuestro en vivo por lo menos una vez a la semana. Y además de eso, ya estamos teniendo varios contenidos preparaditos ahí para que vamos a postar próximamente ahí en el canal. En estos últimos videos hemos hablado sobre las partes del cuerpo humano, ¿no? Y hemos hablado poco a poquito, ¿no? Empezamos de las partes de la cabeza, luego de las partes del tronco, y ya tenemos preparado ahí contenidos para enseñar cómo se dice las partes de las extremidades inferiores y superiores. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Porque, como dijimos, el nombre del canal es Boepu Bukumi. Entonces, cuando el video se hace muy largo, algunos puede ser que se aburran, ¿no? Entonces, la idea no es eso. La idea es que todos aprendan divirtiéndose. Yo comparo el aprendizaje de un idioma con un viaje. Si un viaje es... tenemos nuestro destino en un viaje, pero antes de llegar a nuestro destino tenemos la trayectoria. Si la trayectoria no es aburrida, ¿qué pasa? Llegamos al destino sin siquiera sentir el viaje. Entonces, la idea es eso también al enseñar el idioma, que sea cortito, sin alargar mucho,
sin, sin aburrir mucho. Y de hecho estamos preparando también algo, no solamente enseñar enseñar cómo se dice palabras, frases, sino que pasarles curiosidades también, y además de eso, algunos videos que estoy seguro que les hará divertir, que les divertirá muchísimo a ustedes. Entonces, esperamos, ¿no?, que les guste a ustedes. Muy bien. Muchas gracias, Griselda, también, que siempre nos acompaña, siempre le da me gusta a todos los videos que postamos y comenta también los videos que postamos. Muchas gracias, Griselda. Muchas gracias por amar nuestro idioma, nuestra lengua. Gracias, de verdad. Desde Argentina, miren, desde Argentina, Griselda nos está viendo desde Argentina. Entonces, un cariño, un abrazo súper fuerte desde acá para ustedes, ¿sí?, para Griselda. Y después, cuando vean los demás ahí que no pudieron ver el video en vivo, ahí les llega el abrazo, el cariño de parte de nosotros. Muchas gracias por siempre estar ahí con nosotros, ¿no? Y por supuesto, por favor, dennos sus sugerencias. Siempre son bienvenidas las sugerencias de ustedes a través de sus comentarios. Pero por favor, comenten sobre qué les gustaría que les hablemos, sobre qué les gustaría que hablemos en el próximo en vivo que les vamos a presentar a ustedes, ¿no? Así es que por favor pongan sus comentarios ahí, los que están en vivo y los que después van a ver también el video. Por favor, pongan sus comentarios y no se olviden de darle me gusta. Si no se suscribieron todavía, suscríbanse por favor y compartan con los amigos que ustedes saben que están aprendiendo el idioma guaraní. Por favor. ¿Correcto? Muchísimas gracias de corazón nuevamente a ustedes que estuvieron con nosotros durante este en vivo. Pero por favor, escriban sus comentarios. Voy a estar esperando los comentarios de ustedes sobre qué tema quieren que hablemos en el próximo video, ¿ok? Por favor. Y vamos a encerrar por aquí de esta forma, agradeciéndoles a los que estuvieron con nosotros en vivo y a agradecerles también a todos. Entonces voy a despedirme en guaraní. Ya yo PV en el video que se va a postar el próximo lunes y también en el en vivo que vamos a presentarles a ustedes el próximo viernes, ¿ok? Añuambarete, que significa un súper abrazo fuerte para todos ustedes. Ya yo PV.